Bueno, habiendo visto ya dónde se encontraba Juan confundido, vemos aquí cuál es la propuesta de las variables y el horizonte que él debe considerar al momento de administrar la logística. Entonces vemos principalmente las actividades principales de la logística, empezando por los estándares al servicio al cliente. Vemos primero pues todas las relaciones con el cliente. Vemos que se debe tener muy en cuenta la atención al servicio al cliente. Vemos que va a haber unos requerimientos muy importantes que parten de las necesidades de ellos. Vemos que se deben estrechar las relaciones entre el cliente y pues la empresa. Vemos también cómo se debe tener en cuenta un cumplimiento. Este cumplimiento debe considerar variables con las especificaciones del producto, la calidad, la cantidad y el lead time. Por otro lado, en los estándares de servicio al cliente tenemos el consumidor, que ya no es la persona que lo compra, sino pues el usuario final. Entonces tenemos en cuenta que este consumidor deben satisfacerse sus necesidades y los requerimientos que estas necesidades dieron origen. También vemos por parte del consumidor que este es el que va a determinar cuál debe ser la calidad del producto, cuál debe ser el precio del producto, cuáles deben ser las características específicas, y estas características específicas determinarán el diseño del producto, y todas estas cosas desde el principio pues del nacimiento del producto las debe tener en cuenta Juan confundido para tener un correcto administración de la supply chain respecto a los estándares del cliente. Bueno, otro punto a tener en cuenta para Juan confundido es el manejo de inventarios. Primero que todo, pues debería de crear políticas de inventario para producto terminado, materia prima, first in y first out, y last in, first out. También debe tener en cuenta el forecasting, pues basándose en un historial de datos para así pues ver el comportamiento de la demanda y no tener tanto pues producto terminado en inventarios que genera mayor costo. Y para eso pues tenemos el menor inventario posible, que lo hacemos con estrategias como just in time, pull y push. Además pues del mix de productos que hay en la empresa, entonces diferenciarlos de tipos A, B y C para saber cuáles son los que hay que tener pues mayor espacio en los inventarios, hay que tener más cuidado. Y por último y más importante, la relación cliente-proveedor, donde el proveedor pueda ver cómo está haciendo el comportamiento de la demanda de su cliente para poder así pues abastecerlo de la mejor forma. Otra parte igual de importante es el transporte. En este debemos tener en cuenta los métodos y servicios de transporte. Para los compradores locales se utiliza el make to stock, y para los compradores internacionales se utiliza el make to order. Otra variable es el patrón de entrega, que puede ser cíclico o dinámico. El cíclico se mide fijamente en un mismo periodo, y el dinámico depende de la demanda. En el transporte también debemos ver los procesos de reclamos, porque no siempre las órdenes son perfectas y se debe tener en cuenta el cumplimiento. Aparte de esto, debemos tener en cuenta las rutas de transportes, porque es importante el despliegue de los medios de transporte para la cobertura de Juan confundido. Aparte de eso, debemos tener en cuenta la selección de los equipos, porque muchos dependen de su tamaño, tienen alguna restricción de carga o de medidas, o porque el producto es muy delicado. Y también debemos programar los vehículos para recibir la materia prima, el producto terminado, para que la cobertura sea la adecuada y para la estructura de distribución. También siempre sabemos que es importante una auditoría o retroalimentaciones, entonces debemos tener en cuenta en un tiempo nuestro lead time para ver si estamos cumpliendo, el costo del transporte
y la velocidad con que estamos transportando nuestros productos. Aparte de eso, también debemos tener en cuenta la consolidación de las cargas para la importación y la exportación por requerimientos de aduana o de impuestos o de entrada al país. Bueno, otra de las actividades principales de la logística son el procesamiento de órdenes de compra. Esto es muy importante tener en cuenta y sobre todo se debe tener un cambio en las órdenes, evaluar su frecuencia y tener en cuenta que se pueden realizar órdenes de varios productos para tener mayor eficiencia. También debemos tener en cuenta cómo se hace el manejo de proveedores porque eso va a influir directamente en las órdenes de compra. Entonces se puede hacer una calificación de los proveedores y ahí también se puede estrechar los lazos con los proveedores para que así haya menos tramitación. Dentro del procesamiento de órdenes de compra también debemos tener en cuenta que se pueden implementar interfaces. Estas interfaces darán mucha mayor facilidad al manejo en el procesamiento de órdenes de compra. También Juan Confundido puede considerar la reducción de trámites por medio de esta interfaz y debe considerar mantener una comunicación directa que incluya a Cremaís con sus clientes, a Cremaís con sus proveedores y Cremaís con Cremaís, es decir, pues como los departamentos internos que haya en la empresa. También pues Juan Confundido verá que esto tiene unas ventajas como la reducción de costos, la reducción de tiempo y cómo se maneja una inmediatez de la información. Bueno, habiendo visto ya cómo son las actividades principales de la logística, vamos a ver cuáles son las actividades de soporte de logística que debe tener un Juan Confundido para mejorar pues todo el sistema de la supply chain.